Y para combatir de manera integral los trastornos alimenticios, la Secretaría de Salud colabora con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es Saraí Mariscal, nuestra compañera, quien le tiene los detalles. La Secretaría de Salud Capitalina lanzó el programa de prevención, identificación oportuna y atención a los trastornos de conducta alimentaria, el cual tiene como objetivo identificar a las personas que padecen bulimia, anorexia nerviosa y trastorno por atracones para darles una atención integral. Debido a que las alteraciones de salud mental se han convertido en un problema de salud pública y están dentro de las primeras 10 causas de discapacidad. Pues está cobrando una gran importancia y se tiene que manejar de manera multidisciplinaria, porque todos los trastornos de conducta alimentaria tienen una implicación en la salud mental, pero pueden llegar hasta el intento suicida. Con el programa que arrancó el día de hoy, se busca atender el problema desde los centros de salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, a partir de la aplicación de un cuestionario basado en 5 preguntas, denominado SCOF, que permite identificar casos con síntomas para su oportuna intervención. En México, en promedio, 1 de 4 personas padecerá algún trastorno mental a lo largo de su vida. 70% de ellos tardarán 7 o más años para ser diagnosticados y aún diagnosticados, más de la mitad no recibirá tratamiento adecuado. Con imágenes de Sergio Villanueva, Saraí Mariscal, 21 Noticias.